Dios les bendiga, espero que estén bien. Hoy vamos a compartir la clase relacionada a los estudios que estamos trabajando para el día de Pentecostés. Como ustedes saben, llevamos dos líneas paralelas, pero estamos, además de trabajando los domingos la carta de los Filipenses, ahora estamos trabajando en los estudios bíblicos en la ruta a Pentecostés, especialmente porque el 14 de junio tenemos la celebración del día de Pentecostés en el Coliseo de Puerto Rico y pues estamos trabajando esta serie de estudios, son 6 estudios. Hoy vamos a comprimir 3 de ellos, los estudios 2 al 4, para que podamos cubrir los temas de esas semanas. Así que vamos a adentrarnos en lo que son esos estudios y para eso pues vamos a cubrir algunos temas. En esta ocasión tiene que ver con antes de Pentecostés, las 3 actitudes del corazón, específicamente la perseverancia, el enfoque y la expectativa, la perseverancia y el enfoque, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros vamos a prepararnos en el corazón, porque cuando nosotros estamos esperando que Dios haga algo en nosotros, la preparación es en el corazón. Así que yo quiero que ustedes piensen un momento, ya hemos discutido anteriormente algunos de estos aspectos. Cuando hablamos de Pentecostés, ¿a qué nos referimos con Pentecostés? Yo quiero que pienses un momento eso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Pentecostés? Eso es bien importante. Yo quiero que pienses en la historia de Pentecostés, más allá de la experiencia personal que nosotros tengamos con Pentecostés. Somos una iglesia pentecostal, creemos en todo el movimiento del Espíritu Santo, creemos en el hablar en lenguas, creemos en los dones del Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu Santo. Todo esa manifestación del Espíritu Santo la creemos en lo que Dios hace a través de nosotros con el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿qué es Pentecostés? ¿Cuál era esa historia de Pentecostés en la palabra? Así que quiero que recordemos un poco esa historia, porque cuando nosotros hablamos de Pentecostés, no hablamos de solamente lo que nosotros experimentamos hoy, sino que hablamos de aquello que nosotros hemos experimentado en la historia. Así que yo voy a darte un momento y vamos a ver un pequeño video sobre lo que es Pentecostés en la historia de la Biblia. Uno de los primeros registros acerca de Jesús de Nazaret, su vida, muerte y resurrección, fue escrito por un hombre llamado Lucas. Lo conocemos como el Evangelio de Lucas, pero Lucas continuó la historia en un segundo volumen, llamado el Libro de los Hechos. Y se trata de lo que Jesús continúa haciendo después de su resurrección. Hechos comienza con los discípulos, que están pasando un tiempo con Jesús, quien acaba de volver a la vida. Esto es increíble de imaginar. Luego, durante semanas, el Jesús resucitado continuó enseñándoles acerca de su reino invertido, la nueva creación que él inauguró a través de su muerte y resurrección. Esto es emocionante, y los discípulos están listos para ir y decírselo al mundo. Pero luego, Jesús les dice que esperen y permanezcan en Jerusalén hasta que reciban una nueva clase de poder para ser testigos fieles de Jesús y su reino. Luego les dice que su misión comenzará en Jerusalén, a continuación hacia Judea y Samaria, y de ahí a las naciones. Es como un mapa para todo el libro de Hechos. Luego, los discípulos vieron a Jesús en su trono como el rey de toda la creación. Así que los discípulos están esperando, preguntándose cuándo vendría este poder. Y luego viene el tiempo del Pentecostés. Este es un antiguo festival israelita que se lleva a cabo al principio del verano. Y miles de peregrinos judíos regresarían a Jerusalén desde todo el mundo. Todos estos idiomas y culturas entremezclándose en la ciudad. Y los discípulos están juntos en una casa, que de pronto se llena con un viento tempestuoso y también con fuego. El fuego se divide como en lenguas que flotan sobre las cabezas de las personas. ¿De qué se trata todo esto? Sí, así que aquí Lucas está tocando un tema repetido en el Antiguo Testamento. Cuando la presencia de Dios se mostró de manera similar en el monte Sinaí, él hizo un pacto con Israel y les dio los 10 mandamientos. Después, cuando la gloria de Dios vino en una columna de fuego, llenó el tabernáculo cuando él vino a morar entre ellos. Esa era solo una columna de fuego, no muchas. Exactamente. Lucas está resaltando aquí un punto importante. Esta es la presencia personal de Dios que vino al templo, Espíritu de Dios que fue predicho por los profetas de Israel. Y ahora vino a hacer morada en el cuerpo de Jesús, su nuevo templo. Eso es su pueblo.
Ellos se han convertido en pequeños templos móviles donde Dios ahora mora. Y ellos empiezan a contar historias acerca de Jesús, pero están hablando en idiomas que nunca habían conocido. Y sin embargo, todos los visitantes pueden entenderlos. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, Pedro se levanta a explicar que esto es el cumplimiento de las esperanzas de Israel, basadas en las Escrituras. El plan de Dios fue siempre utilizar a la familia unificada de Abraham para traer justicia y paz al mundo. Pero las tribus de Israel habían sido esparcidas por el exilio. Ahora, aquí en el Pentecostés, representantes de todas las tribus vuelven a estar juntos y se les presenta a su Mesías, el Jesús crucificado y resucitado, para que ahora puedan convertirse en el pueblo restaurado de Israel. Y miles de ellos comienzan a seguir el camino de Jesús. Lo que nos lleva a la historia de los dos templos de Lucas. Tienes el templo que Herodes construyó en Jerusalén, donde los discípulos de Jesús adoran como el resto de los israelitas. Pero ahora también está el templo de Jesús, el cual consiste de personas. Este templo se reúne en casas por toda Jerusalén y abordaban la vida de manera radical y diferente. Sí, piénsalo. Muchos de estos peregrinos ni siquiera son de Jerusalén. Así que formaron estas nuevas familias y dependían los unos de los otros. Las personas vendían sus cosas y así proveían para los pobres entre ellos. Comían juntos sus comidas, hacían juntos sus oraciones. Estaban aprendiendo de los apóstoles lo que significaba vivir como si Jesús es el verdadero rey del mundo. Y debía ser emocionante. Pero no todo fue diversión. Ser el templo de Dios es un asunto serio, como en el Antiguo Testamento. Quizás has escuchado acerca de esa extraña historia en el libro de Levítico, acerca de dos sacerdotes que le faltan el respeto a Dios en el templo y mueren de repente. Bueno, Lucas incluye aquí una historia similar de dos discípulos que deshonran al Espíritu de Dios en este nuevo templo y sufren un destino similar. Así que hay corrupción en la comunidad, pero el mayor problema viene desde afuera. Sí, del otro templo. Sus líderes se ven amenazados por este nuevo movimiento mesiánico, así que arrestan a los apóstoles, tratando de detenerlos. Y eso nos lleva a la historia final de la sección de Jerusalén en el libro de los Hechos. Se nos presenta un nuevo discípulo, Esteban. Oh, sí, Esteban. Es una llama encendida. Él se levanta como líder de entre los discípulos para servir a los pobres y también iba al templo para enseñar a la gente sobre el camino de Jesús. Así que los líderes del templo arrestaron a Esteban y encontraron testigos falsos para acusarlo de deshonrar a Moisés y de ser un terrorista quien estaba amenazando al templo. Como respuesta, Esteban da un poderoso discurso acerca de lo predecible que era toda esta situación. Sí, y él recuenta toda la historia del Antiguo Testamento, resaltando a personajes como José, Moisés y los profetas, quienes fueron constantemente rechazados y perseguidos por su propio pueblo. Israel se ha estado resistiendo a los representantes de Dios durante siglos, así que su rechazo de Jesús y ahora de sus seguidores es un rechazo a Dios mismo. Ellos se enojan y empiezan a ejecutarlo, tomando rocas y golpeándolo hasta morir. Y mientras está muriendo, él se compromete de la misma manera que Jesús a sufrir por el pecado de otros. Hasta clama en voz alta: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es básicamente lo mismo que Jesús dijo en su muerte. Exactamente. Esteban se convierte en el primer mártir del movimiento de Jesús y vendrían muchos más. Pero esta persecución contiene semillas de esperanza, por lo que Lucas nos presenta aquí a un nuevo personaje, un líder religioso llamado Saulo. Él se para frente al cuerpo muerto de Esteban y hasta da su aprobación de todo esto. Espera, ¿Saulo? ¿Te refieres al hombre que se convirtió en el apóstol Pablo? Sí, Lucas está mostrando cómo ni siquiera este trágico asesinato puede detener el reino de Jesús. Y así, muchos discípulos perseguidos se esparcen desde Jerusalén, tal como Jesús dijo, hacia Judea y Samaria. Ahora, la historia de lo que sucede allá es la siguiente sección del libro de los Hechos. Ahora sí. Ahí vimos la historia de Pentecostés del libro de los Hechos. Y es importante siempre recordar eso porque lo que nosotros estamos discutiendo en esta lección tiene que ver con el inicio de ese momento, con el momento donde Jesús le dice a ellos lo que va a ocurrir. Ese es el momento de esta lección. Hechos 1:5 dice que Jesús les dijo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y por eso el primer tema
es la expectativa. Me voy a esconder acá un poquito más pequeñito para que ustedes puedan ver mejor la presentación. La expectativa. Dice que en no muchos días ellos iban a recibir un bautismo que no era igual al de Juan. Eso es importante porque ya ellos conocían el bautismo de Juan. Prácticamente toda esa generación que había caminado con Jesús conocía quién era Juan el Bautista, entendían cuál era la misión de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista incluso había sido el maestro de algunos de estos discípulos. Así que cuando Jesús les está hablando de que Juan les bautizó con agua, estamos hablando que probablemente muchos de ellos, si no todos, habían estado bajo ese proceso del bautismo de Juan. Pero ahora ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, aquí no solamente Jesús les está diciendo que esperen, porque ya sabemos que Jesús les había dicho que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo, sino que ahora Él les está diciendo lo que va a ocurrir. El Espíritu Santo, dentro de no muchos días, les va a bautizar. Entonces, aquí lo importante es que nosotros veamos que no solamente Dios les está pidiendo que esperen, sino que tengan expectativa. Eso es importante para nosotros entender cuál es la diferencia entre esperar y yo tener una expectativa. Cuando yo digo que yo voy a esperar algo, es porque yo estoy simplemente aguantando a que el tiempo llegue, ¿verdad? Espérame ahí. Bueno, tú vas a esperar, vas a aguantar que el tiempo llegue. Yo te digo, mira, espera un momento que yo voy por ahí. Ah, bueno, pues voy. Espera, te das la oportunidad, pero eso no genera una acción. Entonces la expectativa crea un ambiente donde la fe puede madurar en lo que la promesa se recibe. Entonces no es lo mismo, yo me siento y espero a ver qué ocurre. Voy a estar aquí. Bueno, ¿y qué pasa? Pues estoy esperando. No. La acción está al otro lado. Yo no tengo nada que hacer en lo que yo espero. Y esperar desespera, porque la acción no está de tu lado. Y prácticamente si lo ponemos de esa manera, no hay nada que yo pueda hacer. ¿Qué tú puedes hacer mientras esperas? No, yo nada, yo tengo que esperar. Yo tengo que esperar. Yo quiero que tú pienses un momento cuántas veces tú has estado esperando que algo ocurra y cuántas veces hemos dicho eso de la espera desespera. Ay, es que esperar desespera a uno porque uno está esperando que ocurra algo y yo no puedo hacer nada. Él llega ya mismo, Él viene pronto. Entonces nosotros a veces incluso decimos ese tipo de cosas. Bueno, es que Cristo viene, pero y eso de que Cristo viene, bueno, pues Cristo viene. Yo no hago nada en lo que Cristo venga. Ese no es el tipo de acción que nos está pidiendo Jesús, o que le estaba pidiendo a los discípulos, mejor dicho, ¿verdad? Que les está pidiendo que entiendan qué es lo que viene. Ya Juan les bautizó, pero ahora les va a bautizar el Espíritu Santo. Faltan pocos días. Esta declaración tiene varios componentes que yo creo que son importantes. La primera es que les explica el bautismo de Juan. A mí me gusta eso porque en ese momento donde les explica el bautismo de Juan, les recuerda una experiencia que ya tuvieron. Recuerden el bautismo de Juan. Así que no les está pidiendo que esperen en el vacío. Ya Juan bautizó. Ya ustedes vivieron eso. Ahora van a vivir una experiencia similar a esa, pero no por Juan. Juan ya no existe. Juan murió. Ahora viene el Espíritu Santo. Ellos tienen que traer a su mente todo lo que saben del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es algo del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo existe en el Antiguo Testamento. Desde Génesis 1 existe el Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que estaba desde el inicio. Esos momentos donde el Espíritu caía sobre la gente en el Antiguo Testamento, sigue siendo el mismo Espíritu Santo. Y por eso cuando Jesús les dice, va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes,
el Espíritu Santo les va a bautizar. Para los discípulos viene todo ese recuerdo de, oh, espérate, o sea que vamos a recibir algo como lo que Juan nos hizo. Bueno, ya mismo vamos a ver qué fue lo que Juan hizo con ellos. Lo segundo que él les dice es que además de que les va a bautizar como Juan les bautizó, dice que es dentro de no muchos días. O sea que les está dando un tiempo. ¿Cuándo viene? Viene pronto. Esto es lo que va a pasar con ustedes y va a pasar pronto. Esos dos elementos crean en ellos expectativa. Entonces, esperar crea duda, puede cerrar el corazón. La expectativa crea convicción de que Dios va a cumplir su palabra. La espera, yo no sé qué viene. La expectativa, yo sé que viene. Yo sé que va a venir. Y estoy esperando activamente a que venga. En nuestra vida espiritual nosotros necesitamos expectativa. Necesitamos crear en nuestro corazón una espera activa. En la espera, yo puedo mirar el reloj y puedo pensar que esto puede ser que no ocurra. Vamos a ver si ocurre. Pero en la expectativa, yo dispongo en mi corazón preparación. Yo me preparo en el corazón. Yo digo, esto va a ocurrir y como va a ocurrir, yo me voy a preparar. El otro día dialogábamos y hablábamos de cómo cuando yo estoy esperando a alguien en mi casa, yo preparo mi casa. Yo digo, bueno, va a venir alguien a visitarme. Vamos a recoger, vamos a preparar, vamos quizás a preparar algunos entremeses, vamos a tener algo, porque viene alguien a visitarme. Esa es la expectativa. Provoca una disposición en el interior. Yo me preparo, porque de todas maneras yo sé que algo está por venir. Así que cuando yo espero, soy expectante, digo, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. La palabra nos enseña a que esperemos en el Señor, que el Señor dice que va a hacer y el Señor va a hacer. No se tarda como algunos tienen por costumbre. Nosotros creemos en un Dios que llega a su tiempo, en su voluntad. Quiere decir que esperar activamente requiere preparación en el corazón. Yo me voy a preparar. Yo voy a hacer algo para que eso que yo estoy esperando llegue. La espera puede ser una pasividad que se disfraza de fe. Yo espero. Pero los discípulos, aunque no sabían los detalles, sabían que Jesús lo había prometido. El hecho solamente de que Jesús lo hubiera prometido crea ya en ellos una visión distinta. Porque ya Jesús, y esto es importante, ya Jesús les había cumplido muchas cosas. A este punto, ellos están tratando con alguien de quien ellos saben, ellos conocen, ellos entienden. Jesús no es cualquiera. Este es el Hijo de Dios. Esto no ocurre en cualquier momento. Esto ocurre cuando ya Jesús ha resucitado. Así que, ¿qué más pruebas quieren ellos? Si este que venció la muerte nos está prometiendo que viene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene. Y Él les dice que los va a bautizar. La palabra griega es baptisteste. Esa palabra habla de una inmersión total. El bautismo es una inmersión. Quiere decir que ellos no están esperando algo por encima, están esperando una inmersión en el Espíritu. Recordemos que ya ellos habían vivido el bautismo de Juan. Así que ellos saben lo que es el bautismo. Ellos entienden que van al agua, van completamente dentro del agua. El bautismo de Juan era inmersión. El bautismo del Espíritu es inmersión. Quiere decir que lo que el Espíritu iba a hacer con ellos era también sumergirlos. Pero esta vez no van a estar sumergidos en agua, van a estar sumergidos en el Espíritu. Eso a mí me parece brutal, me parece extraordinario. Porque ahora ellos van a tener ese mismo recuerdo de sumergirse, de la inmersión. Inmersión es cuando yo me sumerjo por completo. Ellos van a tener esa idea, pero la van a tener de acuerdo a lo que ya ellos sabían.
esta vez es de acuerdo al Espíritu. Antes era Juan que nos sumergió, ahora es el Espíritu que nos va a sumergir. Y si el Espíritu nos va a sumergir, algo poderoso tiene que ocurrir, porque este no es un ser humano, este es el Espíritu de Dios que los va a sumergir, ¿verdad? Entonces, lo próximo es la perseverancia. Ya vimos la expectativa, yo espero sobre lo que va a pasar. La perseverancia ahora exige una acción de mi parte. Y dice que cuando ellos recibieron esa palabra, se fueron al aposento. Allí era donde ellos iban a esperar la promesa. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí estaba todo el mundo. Las mujeres, María, la madre de Jesús, los apóstoles, los hermanos de Jesús, todo el mundo estaba allí esperando que ocurriera. ¿Cuál es el momento? Bueno, Jesús acaba de ascender. El ambiente en Jerusalén era un poco incierto, especialmente porque ya sabemos que allí en Jerusalén habían ocurrido muchas cosas y ellos ciertamente estaban en un momento de duda. Imagínate, ya a los anteriores los mataron. Había un ambiente de duda. Jesús había muerto por lo que había hecho, ellos eran seguidores de Jesús. En ese sentido, lo lógico para ellos hubiera sido, vamos cada cual por nuestro lado, vamos a dispersarnos, vamos a separarnos. Pero la historia bíblica nos dice que lo que ellos hacían era perseverar. Eso para nosotros debe ser una gran enseñanza, ¿verdad? Entonces yo tengo que preguntarme, ¿qué hace que ellos hagan eso? Bueno, ya ellos conocían a Jesús. Ya ellos habían visto de lo que Jesús era capaz. Bueno, si a la larga, si Jesús es capaz de hacer cosas como esa, de vencer la muerte, además de haber sanado enfermos, de haber resucitado a Lázaro, de haber perdonado pecados, de haber hecho muchas cosas, Jesús venció a la muerte por él mismo. O sea, no fue que alguien vino y le dijo a Jesús, sal de la tumba. Jesús salió de la tumba por su propia cuenta. Así que para Jesús no hay nada imposible. Y ellos obedecen. Ese fue el primer tema, la obediencia. Ahora ellos van a perseverar. ¿En qué perseveraban? Eso es bien importante porque cuando decimos perseverar, ¿perseverar en qué? ¿Qué es lo que ellos van a perseverar? Ellos perseveran en la oración y ruego. Dice que ellos perseveraban juntos, estaban unidos, tenían un propósito en común y perseveraban en la oración. Eso es importante. Nosotros llevamos ya más de un año orando, perseverantes en la oración. Estamos orando porque queremos ver la gloria de Dios. Estamos orando, y digo más de un año en la oración de la mañana, ¿verdad? Llevamos orando por años, pero en la oración que estamos haciendo a las 6 de la mañana como iglesia, como comunidad de fe, llevamos casi un año y un poco más. Esa oración es perseverante porque es diariamente. Entonces, ¿qué significa perseverar? No es solamente comenzar bien, es mantener el entusiasmo una vez eso comienza. O sea que yo, cuando persevero, me voy a esconder aquí un momentito para que ustedes puedan ver todo. Cuando yo persevero completamente. No me quedo solamente en una parte. Yo comienzo, continúo con entusiasmo. La espera me va a llevar a confiar. Quiere decir que cuando yo espero y persevero, yo confío, ¿verdad? La constancia aquí fue colectiva. Dice que perseveraban unánimes, juntos. La palabra perseverar en griego es proskarterountes. 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 No se lo tienen que aprender. Yo tampoco me lo sé de memoria. Pero es proskarterountes. Es la palabra griega
para eso, ¿verdad? Entonces dice que no es solo estar presentes, sino estar entregados con adhesión continua. Quiere decir que cuando nosotros perseveramos, nosotros nos mantenemos continuamente haciendo lo que estamos haciendo. Y esa perseverancia transforma el carácter. Miren, por ejemplo, lo que ocurrió con Pedro. Pedro había negado a Jesús. Pedro había tenido un momento de flaqueza en el momento del arresto de Jesús. Todos ellos huyeron, pero ahora de momento cambió. Miren cómo todos los que se habían ido ahora perseveraban. Todos los que se habían dispersado después de la muerte de Jesús ahora tuvieron una actitud distinta. Ahora estaban en perseverancia. Esa perseverancia es parte de lo que queremos ver en nuestra vida, ¿verdad? Queremos perseverar. Aquel que dice por ahí que el que persevera triunfa. Entonces nosotros queremos perseverar, pero recuerden que no es perseverar en cualquier cosa. Esta gente perseveraba en la oración. Por eso es bien importante. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Cuando nosotros estamos esperando que Dios haga algo, a nosotros nos toca perseverar en eso. ¿En qué? En la oración, orando en todo tiempo. Eso es lo que nos dice la palabra. Nosotros nos toca orar. ¿Por qué? Porque el poder es del Señor. ¿Qué me toca hacer a mí? Confiar en Él y orar. Yo oro para que Dios obre. Yo oro para que Dios haga algo. Yo oro para que Dios se manifieste. Yo oro y Dios obra. Así que me toca perseverar en la oración. Esa es importante. Unánimes. Y recordemos lo que hemos dicho en otras clases. Aquí Pablo, bueno, en este caso es Lucas quien escribe Hechos, pero está describiendo lo que ocurría con los primeros discípulos. Está hablando de la comunidad de fe. No está un discípulo solo. No hay un apóstol solitario por allá orando. Está la comunidad de fe orando juntos en perseverancia. Siempre mantengamos eso en cuenta porque nosotros no estamos solos. Es importante eso. Nosotros necesitamos estar en comunidad. Nosotros estamos llamados a estar en comunidad, ¿verdad? Eso es perseverar. Y entonces finalmente nos habla de enfoque. Ahora se nos cita otro momento, ¿verdad? Dice que los discípulos te preguntaron, ¿y restaurarás al reino en Israel en este tiempo? Y dice que en ese momento Jesús les corrige. Jesús les corrige. ¿Por qué? Porque Jesús está diciéndoles, déjame ponerme por acá nuevamente, aquí. Jesús les está diciendo que no es en eso que ellos tienen que enfocarse. Jesús no les niega el futuro, pero Jesús les redirige lo que ellos tienen que mirar. A veces nosotros tenemos preguntas y Dios necesita como redirigirnos. ¿Qué le dice Jesús? No les toca a ustedes conocer ni la hora ni el momento, ¿verdad? Porque este no es el momento de estar preguntando sobre el reino de Israel. Eso es una gran enseñanza que tenemos ahí. Porque no les niega el futuro, les redirige la prioridad. Él no les dice, ustedes están pensando en algo errado. Les dice, este no es el momento de pensar en eso. Y a mí eso me llama mucho la atención porque a veces Dios tiene que recoger nuestra atención y decirnos, no es que estés mal en lo que estás pensando, es que este no es el momento de pensar en eso. No es que sea un error, es que la realidad es que este no es el momento. Este no es el momento. Si yo pienso en eso, yo estoy enfocado en eso que Dios va a hacer conmigo, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Para que tengamos en mente que a veces no es que los pensamientos sean malos, es que están a destiempo. A veces no es que las peticiones sean malas, es que están a destiempo. Esa es la parte que tenemos con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Cristo hace? Corrige el enfoque. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Ahora, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y ahí me van a hacer testigos. Les habla de poder, el dunamis, la capacidad habilitadora. Ese momento de él decirles, viene poder sobre ustedes.
No va a venir emoción, no es que se les van a parar los pelos, es que va a venir poder. Esa es una capacidad real que va a ser impartida sobre ustedes. Y le van a ser testigos, mártires. Ese enfoque para nosotros quizás no es tan, porque nos está diciendo que vamos a ser mártires, pero en realidad es ser testigos. El mártir es aquel que testifica. Claro que para mucha de esta gente ser mártir significó entregarle o ser testigo con su vida, testificar y entregar su vida. Pero estas son las dos cosas que Jesús les ofrece. Miren qué interesante, porque ellos le están pidiendo poder político y Jesús les promete poder del Espíritu. Eso a mí nosotros hoy día que a veces pedimos, Señor, ¿y por qué tú no intervienes aquí y allá en nuestra realidad política? Y Jesús le dice, bueno, este no es el momento de pensar en eso. Yo les prometo dos cosas. Les prometo que ustedes van a recibir poder y que me van a hacer testigos. Ustedes quieren el reino, viene el reino, pero viene otro reino, viene otra cosa. No es lo que ustedes piensan. Sí, yo creo que a veces nosotros tenemos que retornar nuestra mirada, porque a veces tenemos un poco de desenfoque en eso que estamos pidiendo, no porque lo que estemos pidiendo sea malo, sino porque no es el tiempo de lo que nosotros estamos pidiendo. Imagínense, lo que ellos pidieron llegó siglos después, ¿verdad? Así que, ¿qué nosotros hemos aprendido? Hemos aprendido a tener expectativa, a tener perseverancia y a tener enfoque. Una fe que anticipa, ¿qué espero? La perseverancia, ¿cuánto aguanto? Y el enfoque, ¿hacia dónde miro? ¿Verdad? La expectativa sin perseverancia se agota. La perseverancia sin enfoque se desorienta. Y el enfoque sin expectativa se vuelve activismo sin fe. Importante eso, ¿verdad? La expectativa sin perseverancia se agota. Yo tengo que perseverar. Pero la perseverancia sin enfoque se desorienta y empezamos por ahí a vagabundear espiritualmente. Tenemos que enfocarnos para que Dios haga algo real en nuestra vida, para que Dios haga algo con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Les quiero compartir 6 cositas para que entonces ustedes puedan hacer una oración en conjunto y que puedan orar por esto que hemos dialogado en esta noche. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero, esperar con expectativa activa. No esperar con indiferencia, sino con fe de que Dios va a cumplir lo que prometió. En segundo lugar, quedarme en el proceso, no salirme del proceso. Y aunque yo todavía no vea el resultado, esperar que Dios está formando algo en mí. Número 3, orientar mis energías hacia la misión, porque el Espíritu me llama a ser testigo, no solamente a sentir, sino a participar de su obra. 4, alimentar mi expectativa en la palabra. Quiere decir que yo voy a alimentar mi expectativa con la palabra del Señor. Tengo que meterme en la palabra del Señor. Voy a perseverar en comunidad, número 5. Quiere decir que no voy a estar solo, lo voy a hacer en comunidad. Y número 6, yo voy a confiar en la soberanía del Padre, porque yo no estoy solo, yo tengo al Padre conmigo. Si nosotros hacemos esas 6 cosas, esperar con expectativa activa, quedarme en el proceso, orientar mis energías hacia la misión que Dios me dio, alimentar mis expectativas con la palabra de Dios, perseverar en comunidad y confiar en Dios, yo voy a tener una vida enfocada. Necesito una vida enfocada en el Señor. Eso es lo que hacemos cuando nosotros perseveramos. Expectativa, perseverancia, enfoque. Esas 3 cosas nos pueden ayudar en muchas cosas. Yo les invito a hacer algo. Ahora, detener esta grabación y orar juntos para que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera. Y les invito además a que tengan un espacio de diálogo y si quieren tener una oportunidad de dialogar, pues pueden expresarse en este momento y aunque yo no lo voy a escuchar, pueden tener esta conversación sobre lo importante de esperar bien con expectativa, de mantenernos perseverantes y no quitarnos y de mantenernos enfocados en el Señor, creyendo que el Señor va a hacer algo grande con nosotros. Así que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Espero que puedan seguir reflexionando y profundizando en estos temas. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.